Saludos cordiales, Máster. Somos el grupo 17, está conformado por los siguientes estudiantes: María Yongo, Steven Rosales, Claudia Benítez, Edinson Remache y María Bravo. Con el tema la identidad y sujeto en la era digital, donde veremos 5 casos. La identidad y el sujeto en la era digital. El individuo en la era digital se distingue por ser interactivo, dinámico, multidimensión, dado de que sus formas de identidad, tanto como en el entorno virtual como reales. La identidad deja de ser estática y cambia continuamente debido a las interacciones, experiencias y representaciones en las redes sociales. En este contexto, los individuos tienen la capacidad de exhibir diferentes versiones de sí mismos, dependiendo del entorno del cual afecta su autoestima, su comportamiento y su relación. La educación desempeña un rol esencial, ya que tiene la obligación de ajustarse a estas nuevas maneras de construir el yo, comentando la reflexión crítica, el empleo, la responsable de la tecnología, el crecimiento y el bienestar integral con un fin de formar individuos conscientes, independientes y equilibrados en una sociedad digital. A continuación, veremos lo que es el caso 1. Saludos cordiales, estimada máster. Quien les saluda es María Fernanda Yongo Grijalva. Tengo el grato honor de dar a conocer desde una manera más resumida el estudio de caso. Número 1, titulado La doble identidad de María. En primer lugar, este caso nos permite entender la situación de una estudiante universitaria que se presenta en redes sociales de una manera, presentando o proyectando una imagen de seguridad, éxito y felicidad. Sin embargo, en su entorno real es lo contrario, presentándose como una persona tímida, una persona que casi no participa en clases. Para desarrollar el análisis se utilizó herramientas como la matriz FODA, el estudio de caso y la matriz DAFO, las cuales permitieron comprender de manera más profunda la problemática. En cuanto a la matriz FODA, se identificaron fortalezas, como la capacidad de María para desarrollar habilidades y para desenvolverse en redes sociales, como también proyectar una imagen positiva. No obstante, también se evidencian debilidades importantes como la baja autoestima, identificando oportunidades como el acceso a apoyo emocional y el desarrollo de habilidades sociales. Una de las amenazas sería también la poca participación en clases. A partir de la matriz DAFO, se plantearon estrategias orientadas a aprovechar su fortaleza digital para asegurar su debilidad personal, promoviendo una mayor seguridad en sí mismo. Asimismo, se propone utilizar oportunidades disponibles para enfrentar las amenazas del entorno digital, fomentando de manera más crítica, de manera más desarrollada, a que María acepte su identidad, a que acepte su verdadero yo. El caso 2, el estudiante invisible. El caso de Carlos evidencia que un alumno tiene la capacidad de interactuar en formas activas en ambientes digitales, pero puede tener problemas en espacios presenciales. Esto no quiere decir que haya falta de capacidad, sino una disimilitud de la manera de comunicarse dependiendo del contexto. Hoy en día, el aprendizaje se desarrolla por medio de la interacción social, tanto en el aula como a través de los medios digitales. Muchos alumnos se sienten más seguros para expresarse, sobre todo por escrito. Adicionalmente, no todos se desarrollan sus capacidades comunicativas. De igual forma, algunos sobresalen en los virtuales y también en los presenciales. Por lo tanto, la participación digital también puede ser apreciada en el marco del proceso de la educación. La educación tiene que adaptarse a esta situación usando metodologías híbridas, herramientas tecnológicas y generando un entorno de confianza que estimule la participación. Para resumir este caso, evidencia que es necesario cambiar los métodos educativos para identificar y fomentar las variedades de manera de comunicación y aprendizaje en todos los escenarios. Bueno, vamos a hablar del caso 3, el caso del sujeto de Proen en redes.
en el cual nos presentan que una joven utiliza las redes sociales como un espacio para opinar, debatir y apoyar distintas causas sociales, ¿ya? A través de estas actividades no solo se comunican con otros, sino también va formando identidad dentro de un entorno digital. Para entender mejor este caso, se debe considerar la idea del sujeto, donde según Alan Turing, para este autor, el sujeto es una persona que no solamente forma parte de la sociedad, sino que actúa como una conciencia, donde toma sus propias decisiones y construye su identidad a partir de lo que hace, ¿ya? Es decir, el sujeto sigue siendo alguien activo, más no pasivo, ¿ya? En el caso de Ana, es un punto clave analizar cómo esta idea se refleja en un mundo digital, donde el uso constante de las redes sociales y su necesidad de expresar lo que piensa se llevan a participar de una manera frecuente en distintos espacios virtuales, ¿ya? Esto se puede observar en publicaciones o en los debates en los que participa y en su compromiso con temas sociales, ¿ya? A partir de este análisis se puede decir que Ana muestra características de un sujeto que ya tiene participación activa y que utiliza redes como un medio de expresión para sus ideas, ¿ya? Sin embargo, no todo es positivo. También existen sus riesgos. Por ejemplo, la fortaleza de capacidad para comunicarse y su interés por temas sociales, pero al mismo tiempo puede verse influenciada por la opinión de otras personas o por la presión que existe en las redes sociales, ¿ya? Además hay amenazas como la desinformación o los comentarios negativos que pueden afectar en su forma de pensar, ¿ya? Por otro lado, el entorno digital también nos ofrece otra oportunidad, como aprender de otros, se puede intercambiar ideas, ¿ya? Y así se desarrolla un pensamiento crítico que hace que el uso sea más adecuado de estas herramientas, ¿ya? Por esta razón es importante promover un uso responsable de las redes sociales, y así se fortalece la capacidad y el análisis de fomentar que las personas construyan su identidad de una manera más autónoma, ¿ya? Sin depender completamente de la aprobación de los demás, ¿ya? Este caso nos muestra que hoy en día la identidad no solo forma parte de la vida real, sino que también es en el mundo digital, ¿ya? Ser un verdadero sujeto implica participar, pero también reflexionar y tomar decisiones propias y actuar con responsabilidad dentro de estos aspectos. Caso 4. Dependencia digital. Situación. Luis pasa más de 10 horas al día conectado en las redes sociales, donde ha disminuido su interacción familiar y su rendimiento académico. Se siente ansioso cuando no está conectado. En este caso, analizamos a Luis, quien pasa más de 10 horas al día conectado a redes sociales. Esta situación ha provocado una disminución en su rendimiento académico, como menor interacción con su familia y una ansiedad cuando no tiene acceso a Internet. Desde el análisis teórico, en la era digital, el sujeto se construye en un entorno de hiperconectividad constante, donde la tecnología no solo es una herramienta de comunicación, sino que es un espacio donde se forma vínculos, se construye identidad y se busca un reconocimiento social. Pero sin embargo, cuando el uso se vuelve excesivo, puede generar dependencia y afectar el equilibrio emocional. En Luis observamos cambios lo que son muy importantes en su personalidad y en su comportamiento, como la ansiedad, la irritabilidad, el aislamiento social, baja concentración y pérdida de interés por actividades presenciales. Esto demuestra cómo la era digital puede influir tanto en la conducta como en el desarrollo académico. Desde el análisis FODA, identificamos como fortaleza su dominio tecnológico, como debilidad la dependencia emocional hacia las redes, como oportunidad la posibilidad de implementar educación sobre bienestar digital y hábitos saludables, y como amenaza el riesgo de desarrollar una adicción tecnológica y afectar su salud mental.
El rol docente es clave en esta situación, ya que debe orientar sobre el uso responsable de la tecnología, promover lo que es un espacio de interacción presencial y fomentar el equilibrio entre lo digital y lo real, donde la educación no debe prohibir la tecnología, sino que debe enseñar a utilizarla de manera consciente y crítica. Finalmente, se podría decir que es importante no minimizar a Luis, ya que la dependencia digital es un fenómeno social que afecta a muchos jóvenes de hoy en día. El verdadero desafío es formar sujetos capaces de convivir con la tecnología sin que ésta llegue a controlar sus vidas, para así garantizar así su bienestar integral. El caso que se analizó se titula Aprender en la red. Se trata sobre un grupo de estudiantes que actualmente aprenden principalmente mediante videos en redes sociales y plataformas digitales. Ellos prefieren contenidos rápidos, visuales e interactivos, por lo que se cuestionan el modelo tradicional de la enseñanza. Primero, se analizó la era digital, que se caracteriza por el uso masivo del Internet en los dispositivos móviles y en las computadoras. En la nueva tecnología que se conecta, esto ha cambiado la toma de aprender, porque para ellos los estudiantes tienen acceso inmediato a la información y desarrollan un aprendizaje más autónomo, e incluso que se señala sobre los jóvenes que utilizan las redes sociales como el Internet, diferentes plataformas digitales. En el Internet se usa como una fuente principal para aprender. Frente a esto se propusieron soluciones como el uso de aula invertida, plataformas educativas, proyectos colaborativos. Finalmente, se seleccionó como una mejor alternativa a implementar plataformas digitales guiadas por el docente y el aula invertida, porque permiten aprovechar la tecnología, la forma educativa y mejorar el aprendizaje en los estudiantes. El problema principal identificado fue la falla de adaptación a las enseñanzas tradicionales frente a esas nuevas dinámicas digitales. Como causas, se encontró la preferencia de contenidos rápidos y como consecuencias de distribución en redes sociales, el poco interés en las clases tradicionales y a la dificultad para poder profundizar algunos temas. La era digital ha transformado profundamente la manera en que los individuos construyen su identidad, se relacionan con los demás y participan en distintos contextos sociales y educativos. El acceso constante a las redes sociales y a las plataformas digitales ha generado nuevas formas de interacción que influyen directamente en la configuración del yo, dando lugar a dinámicas complejas entre la identidad real y la identidad digital. En este contexto, el presente trabajo aborda una serie de casos de análisis que permiten reflexionar sobre el concepto de sujeto en la era digital, así como sobre los cambios en los rasgos de personalidad, la comunicación y los procesos de aprendizaje. A través de situaciones como la doble identidad en redes sociales, la diferencia entre participación virtual y presencial, la construcción del sujeto desde una perspectiva teórica, la dependencia digital y las nuevas formas de aprender en la red. Se busca comprender cómo la tecnología incide en el desarrollo personal y social de los individuos. De esta manera, el análisis de estos casos no solo permite identificar problemáticas actuales, sino también proponer reflexiones y estrategias que contribuyen a un uso más consciente, crítico y equilibrado de las herramientas digitales. En los análisis de los 5 casos, en la era digital no es solo un avance técnico, sino que también es un cambio de paradigma en la cual se define al ser humano. Se puede caracterizar por la convergencia de lo físico a lo virtual. También se puede crear una hiperconectividad en ese escenario, ya que ya no es un espectador pasivo, sino un constructor activo de la realidad.
Asimismo, tenemos que proponer estrategias educativas e innovadoras que implican incorporar herramientas tecnológicas y metodológicas activas, como el aprendizaje combinado, la gamificación en el aula invertida, el aprendizaje basado también en los proyectos y en el propósito de hacer el proceso educativo más dinámico, más interactivo y más participativo, en el cual no se adapta a necesidades actuales de los estudiantes. En las características de la era digital también nos incluye una interconectividad global, en la que la digitalización masiva es una velocidad y que en el acceso de la información es un uso constante en las redes sociales, ya que permite el aprendizaje autónomo, visuales e interactivos, en la cual tenemos identidad idealizada, creatividad visual, creatividad corporal, autenticidad emocional y pensamiento profundo. En la actualidad, el aprendizaje se transforma en hacerlo más accesible y más personalizado y colaborativo, mediante un enfoque de la memorización de la construcción activa del movimiento. Además, permite el acceso global a recursos como la inteligencia artificial y nuevas metodologías como el aula invertida, aunque plantea retos a la brecha digital y a nuestra necesidad de competencia crítica. Como reflexión tenemos, al analizar los 5 casos, podemos comprender que el sujeto en la era digital se construye tanto en espacios presenciales como los virtuales. La identidad ya no es fija ni única, sino que es dinámica y múltiple. En María vemos la diferencia entre el yo real y el yo digital. En Carlos, como la participación cambia según el entorno, en Ana, el sujeto activo se construye una identidad a través de sus acciones en las redes. En Luis, los riesgos de la interconectividad y el aprendizaje en la red y la transformación de la forma de adquirir conocimientos previos. Estos casos muestran que la era digital ofrece grandes oportunidades, pero también trae desafíos como la dependencia, la presión social y la necesidad del pensamiento crítico. Para ello, la educación tiene un papel muy fundamental, muy importante, que debe orientar el uso responsable de la tecnología, donde debe fortalecer la identidad auténtica y promover el bienestar integral de los jóvenes. El reto no es eliminar lo digital, sino que es formar sujetos capaces de convivir con la tecnología de manera consciente, de manera ética y de manera equilibrada. Como conclusión de los 5 casos, tenemos que nos permite entender mejor cómo se configura el sujeto en la era digital. Primero, porque ¿qué caracteriza al sujeto en este contexto? El sujeto digital no solo se define en su participación activa, sino también en su capacidad para expresarse y su intervención para espacios virtuales, ¿ya? Ya que no solo es observador, sino que alguien que opina, alguien que comparte y construye significado a través de sus acciones, ¿ya? El segundo, ¿cómo se transforma la identidad? ¿Ya? La identidad ya no es estática, sino que se construye constantemente en la interacción con otras personas, especialmente en las redes sociales, y sin embargo, este proceso puede verse afectado por factores como la presión social, la búsqueda de aceptación o la discriminación, ¿ya? O también la desinformación, que es lo que hace necesario desarrollar una postura crítica. Y finalmente, ¿qué papel tiene la educación? La educación tiene un papel que es clave para formar personas autónomas, críticas y responsables en el uso de la tecnología. No solamente se trata de aprender a usar herramientas digitales, ¿ya?